La altimetría tiene por finalidad realizar un perfil del terreno, sea de diferencias de altura entre diversos puntos, que si unimos todos esos, tendríamos como el último tema que vamos a ver acá en topografía, que sería curvas de nivel. En esta ocasión vamos a trabajar lo que sería el perfil longitudinal de nuestro levantamiento. Eso que ven acá, que va desde la estación 0 a la estación 5, es lo que nosotros le llamamos una poligonal abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto de inicio y el punto final no coinciden o no se cierran, a diferencia de las poligonales cerradas que habíamos estado trabajando. Entonces, nuestro levantamiento que habíamos realizado era en base a una nivelación compuesta. Y les recuerdo que en el punto donde yo cambio de estación y viso hacia un punto atrás, tengo como referencia la nueva altura de instrumento la cota del último punto que se levantó desde la primera estación, más su lectura positiva. Entonces, para fines de ejercicio, aquí se nos dice, realice el perfil longitudinal, tome en consideración estaciones cada 20 metros. Eso quiere decir, déjeme mover esto de acá, que entre estaciones hay 20 metros. De la 0 a la 1 hay 20. De la 1 a la 2 hay 20. De la 2 a la 3 hay 20. De la 3 a la 4 hay 20. Y de la 4 a la 5 hay 20. Quiere decir que mi levantamiento total tiene 100 metros de longitud. Y eso yo lo necesito para saber mi escala de trabajo. Entonces, una característica fundamental que tiene el perfil longitudinal es que puede ser realizado a diferentes escalas. Por ejemplo, ese está, déjame escribirlo porque no tengo la tabla. Este está en escala 1 a 100. Les decía, una de las características fundamentales que tiene el perfil longitudinal es que puede ser realizado a diferentes escalas. ¿Por qué? Porque aquí yo trabajo con valores que tomo de mi levantamiento. Yo no mido nada aquí. Dígase que de este gráfico no es más que la fotografía del terreno. Yo tomo como referencia mis datos del levantamiento. Yo no mido. Tomo cada uno de esos puntos y lo grafico. Entonces, ¿qué sucede? Que en carreteras esto suele ser una distancia muy extensa. Pero este de acá hay veces que el terreno no tiene una diferencia de nivel significativa. Por eso se trabaja a diferentes escalas. Porque imagínense que yo que tenga aquí kilómetros y aquí yo tengo una diferencia de nivel de apenas 1 metro, por decirle un caso. Entonces, para los fines de ejercicio, podemos trabajar aquí en escala 1 a 100. Imagínense que cada uno de esos cuadritos es 1 centímetro y por ende mide 1 metro. Y acá trabaja en una escala 1 a 500. De aquí a acá hay 4 cuadritos. Entonces, 5 por 4 son 20. Eso quiere decir que 1 a 500, que es 1 centímetro, son 5 metros de mi realidad. Entonces, 5 por 4 son 20. Y lo voy graficando. Entonces, ¿qué información me ofrece el perfil longitudinal? Bueno, el perfil longitudinal se realiza a partir del eje de levantamiento. Del eje, dígase el centro del levantamiento. Vamos a ver más adelante que en los transversales es como una fotografía hacia la izquierda y hacia la derecha de esa zona de estudio. Entonces, en el perfil longitudinal lo que se grafica es las cotas del centro y la distancia a la que se encuentran esas estaciones.
¿Y qué información les decía me ofrece el perfil? Bueno, yo me puedo dar cuenta que mientras yo esté trabajando, por lo menos en el centro, la estación 1 va a estar en corte. ¿Cómo vamos a determinar cuándo un punto de nuestro interés estaría en corte y cuándo estaría en relleno? Para ello necesitamos calcular lo que se conoce como rasante, dígase por dónde va a pasar mi calle. Entonces, acá en topografía 1 la vamos a determinar con pendiente 0. Y para eso vamos a tomar como la rasante el promedio de la cota mayor de nuestro levantamiento más la cota menor dividido 2. O sea, el promedio de la cota mayor más la cota menor. Y una vez yo grafique mi terreno, ubico esa cota y trazo mi rasante. Entonces, les decía que de la información que podemos obtener el perfil longitudinal, por ejemplo, para la estación 1, al menos longitudinalmente, yo me puedo dar cuenta que va a ser una sección que está en corte. ¿Por qué? Todo lo que esté por encima de la rasante es corte y lo que esté por debajo de la rasante es relleno. Entonces, en la estación 1, si yo visualizo mi rasante está acá y el perfil del terreno me dice que viene por aquí, yo tendría que cortar todo eso para poder hacer viable la calle por ahí. Entonces, en el caso de la estación 2, está bien, da justo con el terreno. Pero ya, por ejemplo, miren la 3, que el punto del terreno está aquí debajo y la rasante pasa por aquí encima. Yo tendría que rellenar todo eso para poder hacer que mi calle pase por ahí. Es bien sencillo la realización del perfil longitudinal. Basta con que usted tome en cuenta sus títulos, diga, este es el perfil longitudinal que va de tal estación a tal estación, coloque las cotas y las unidades en las que le esté trabajando, su respectiva escala, tanto en el eje vertical como en el horizontal, y coloque cada uno de esos puntos y una eso a mano alzada. Recuerden, eso eh, no los unimos con regla porque el terreno no tiene una geometría perfecta, porque tiene relieve. Entonces ustedes colocan sus puntos y lo unen. Una vez hacen el terreno, toman la cota mayor y la cota menor de su levantamiento. Acá en topografía 1 la vamos a graficar como el promedio de ellas y trazamos esa rasante. Entonces, la utilidad de la altimetría, como les decía, es poder determinar cotas o alturas. Y en función de lo que se requiera del levantamiento, por ejemplo, ahora vamos a hacer un perfil, vamos a tomar en cuenta la separación que existe entre esos puntos de interés y eso es lo que se grafica el perfil longitudinal. Distancia y alturas. Esa distancia de estaciones puede variar. No siempre es 20, puede ser cada 10, cada 20, cada 100, cada 200. Eso va a depender de la topografía del terreno. Porque imagínense que ustedes tengan 100 metros, pero son 100 metros planos. Ahí no vamos a tener mucha información. O si tiene pequeñas zonas que en 20 metros no me abarcan. O sea, dígase, por ejemplo, que yo tengo un punto por acá, que aquí hay un hoyo, por así decirlo, y yo tengo estaciones cada 100 metros. No tendría una información clara para poder realizar ese perfil bien. O que imagínense que tenga, por ejemplo, acá, que esto viene llano, llano, y que aquí, por ejemplo, de aquí que 40, que en 30 hay un hoyo, y yo no lo tomo en cuenta y me vaya para acá. Por eso esa separación no es tan estandarizada, sino que se realiza en función de
Puede ser de la topografía del terreno, de la longitud del levantamiento que se va a realizar. Hay un sinnúmero de variables que se toman en cuenta. Pero lo importante que ustedes conozcan acá es que el perfil longitudinal no es más que una fotografía del terreno en el cual yo puedo determinar, una vez obtenga mi cota rasante, dónde o en cuáles puntos voy a cortar y en dónde voy a rellenar.